Marcos, gracias por sumarte. Te conozco hace ya bastante, desde que llegué a No te metas con mis perrijos, que me encantó el libro, te lo dije. Y arranco con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre perrijos y mascotas? Bueno, los términos hoy en día van cambiando para acomodarse un poco a reflejar lo que la gente siente, lo que la gente genera dentro de sus familias. Vos tenés, por supuesto, personas que tienen animales. El concepto ahí es tenencia y puede ser una mascota. Una mascota es un animal que está dentro del hogar, que se lo cuida, pero no mucho más. Cuando vos hablas de un perrijo ya lo estás integrando como miembro de la familia. Eso implica que no solo vive con vos, sino que además junto con él fuiste construyendo las reglas, las rutinas y los espacios del hogar. Bueno, ese es un cambio grande. Es diferente. Es un cambio grande. Pero y te hago una consulta. ¿Cómo entra el concepto de familia multiespecie en este sentido que decís vos? Bueno, pensemos que hoy la gente elige formar sus familias de manera un poco diferente a como se hacía hace 30 o 40 años. Hoy tenemos mayor aceptación de la diversidad familiar. Hoy no hay tanto modelo al que seguir, sino que se aceptan más las construcciones de cada uno. Porque En uno me- puede y quiere. Sí, Y exactamente. Uno elige. tiene más posibilidad de elegir cómo vivir. Y en medio de ese abanico aparecen las familias que integran a los animales, como decíamos antes. Estas son las familias multiespecie. No solo conviven, sino que además en las interacciones íntimas van co-construyendo las reglas, por ejemplo, los horarios, cómo se organizan los espacios, cómo nos vamos a ir de vacaciones, y ocupan un lugar legítimo. Si el animal deja de estar, toda la organización de esa familia pierde sentido, se desestabilizaría. Es así de intenso. A mí no me sorprende nada porque en mi caso es así, pero digo, es así de intenso. Que lo diga un especialista me da más legitimidad. Digo, es como se desestructura completamente la familia. Porque está estructurada junto con estos integrantes. De la misma manera que si en algún momento desaparece un integrante humano, la familia también se desequilibra. Bueno, si desaparece uno de estos animales que son miembros de la familia, también pasa eso. ¿Cómo es que llegamos de el perro de jardín al perro o el gato, animal de compañía que es un miembro de la familia multiespecie, que logra cambiar el concepto de familia y lo lleva a familia multiespecie? Bueno, pasaron muchas cosas, entre ellas hubo un cambio social en las actitudes hacia los animales, tenemos mayor consideración del bienestar animal, nos preocupamos más por aprender lo que necesitan, nos preocupamos más por brindarle no solo las necesidades básicas, es alimentarlo, darle agua y vacunarlo, sino también las necesidades emocionales y sociales que tienen. Nos preocupamos por los vínculos que tienen, entendemos que son animales gregarios que necesitan no tanto tener un espacio grande, no tanto tener un patio grande como tener vínculos significativos y Eso es, socializar con otros Eso es también. clave lo que decís, ¿no? Porque mucha gente dice, che, bueno, no sé, yo no quiero adoptar o no quiero tener un perro, me muero de ganas y entiendo la responsabilidad que tiene, pero porque vivo en un departamento, vivo en un monoambiente, vivo en dos ambientes y me parece difícil. Eso es importante, ¿no? Porque sobre todo lo que buscan son vínculos significativos. Así es, también hay que tener en cuenta que hay ciertas razas o ciertos tipos de perros que necesitan mucha actividad. Entonces, no estaría bueno que un animal que necesite mucha actividad, como sería un border collie, esté en un espacio acotado. Ahora, aún un border collie, si vos tenés un patio grande y lo tenés aislado, no tiene sus necesidades satisfechas. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? El paseo. Y lo hablamos muchas veces, la idea de que salgan, que olfateen, no solamente por el ejercicio físico, sino por todo lo que les pasa a ellos cuando están en la calle. Tengo una consulta. Cuando hablas de familia multiespecie, Sí. y algo que me gusta de vos es que vos sos doctor en psicología, sos un Ujú. astrozólogo, pero sobre todo sos doctor en psicología, te encontrás con gente y te dice, ay, dale, déjate joder, ¿qué es eso de la familia multiespecie? ¿Qué le respondes? Bueno, cada vez menos en realidad, ¿eh? Yo me acuerdo hace más de 10 años cuando yo defendí mi tesis del doctorado, una de las jurados de una doctora en psicología me dijo, no entiendo bien qué tiene que ver esto con la psicología, ¿no? Bueno, la psicología es el estudio de la conducta humana y los humanos hoy nos comportamos así. Dentro de Ciudad de Buenos Aires tenemos 490.000 perros de compañía y 390.000 niños menores de 10 años. Y si sumamos la cantidad de perros y gatos, tenemos el doble que de niños. Esto nos da cuenta de nuevas formas de familia que estamos eligiendo. Eso es un fenómeno que sucede. Guste o no te guste, sucede. Bueno, vamos a estudiarlo. Cuando lo estudiamos, vemos que es diferente la tenencia, la vinculación y le ponemos un nombre. Y por eso hablamos de familia multiespecie. Me encanta cómo lo explicás. Leyendo tu libro y nada, y leyendo del tema, obviamente hay un montón de beneficios
de estas Ujú. familias y cómo interactúan y cómo se forman. Beneficios que tienen que ver desde cómo reducimos el estrés, desde que los miramos y se te genera oxitocina, desde que para muchas personas grandes me lo dicen, esta cosa de la rutina, de salir a caminar, no solamente la compañía, salir a caminar, pasear, organizar tu agenda. ¿Qué beneficios trae a nuestra vida ser parte o poder construir esta familia multiespecie o tener un vínculo tan lindo y cuidado con un animal? Bueno, los beneficios espontáneos, no dentro de terapias, sino que surgen en casa con tu Exacto, perro Loki, exacto. se han denominado efectos mascota y se estudiaron en ¿Efecto distintas mascota? áreas. Exacto, así se puso nombre técnico. Es Me encanta, no lo simpático, sabía. pero Efecto mascota. ¿Cuáles son las características del efecto mascota? bueno, hay muchas áreas que se estudiaron, como vos decís, hay algunos que tienen que ver con efectos más a nivel fisiológico, como reducir la presión arterial, otros más emocionales, como mejorar la autoestima, disminuir sentimientos de soledad o mejorar la socialización de las personas, que te expone al contacto con extraños, a generar más vínculos dentro de tu comunidad. Lo cierto es que no todos los efectos funcionan para todas las personas y en todas las situaciones. Los efectos más generalizados de todos, que se reconocen hoy ampliamente, son, por un lado, la tenencia de animales de compañía incrementa los niveles de actividad física en los tutores. Y por otro lado, disminuyen parámetros de activación cardiovascular. O sea, te ayuda a tener mejor salud cardiovascular. Me quedé pensando en lo que dijiste, esto de sociabilizar con otras personas. ¿Se puede decir que pasear perros es el nuevo Tinder de las ciudades? Porque la cantidad de historias que estoy escuchando de gente que se anima a charlar con otros paseando el perro es increíble. Sí, de alguna manera fomentan el establecimiento de confianza entre personas que no se conocen, son un foco de atención común que es no amenazante, podemos hablar de eso. Digo, vos podés ir paseando con un niño, si alguien toca al niño, se genera una situación peligrosa. Si vos vas paseando con un perro y alguien toca a ese perro, no pasa nada. Claro. ¿Sí? Bueno, por supuesto hay que cuidar que sea un Sí, perro que que esté tiene socializado permiso. y demás, pero en general no es una situación amenazante. Lo mismo si te preguntan cómo se llama o cuántos años ¿Cuántos años tiene? tiene. ¿Cómo se llama? ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo acercarme? Exacto. Y no solo eso, sino que eso hace que la gente que esté acompañada de perros elige vivir como elegimos vivir la mayoría, porque tenemos entre 60 y 80% de hogares con animales de compañía en Argentina. Y uno tiende a pensar que la gente que vive como uno es más simpática y la ve de manera más amigable. Sos un grande. Te hago dos preguntas. A ver, Dicen que las mudanzas es un tema definitivamente estresante para cualquiera, ¿no? sí. Mudarte, lo que todo significa el cambio. ¿Qué significa y cuáles son los tres consejos que le das a alguien que se va a mudar con un animal, con un perro, con un gato? ¿Qué consejos le das? Bueno, muchas recomendaciones que se suelen dar para estos casos, en principio es que elijan el lugar considerando a los animales. Hay mucho problema con el tema de los alquileres y la posibilidad de alquilar con animales. Todo eso tiene que estar contemplado y tiene que estar considerado para que después no surjan los problemas. Previamente a la mudanza, el animal ya tiene que reconocer el lugar. Se recomienda eso, ya llevarlo, que pueda olfatear los espacios, que pueda Previo mudarte. reconocerse previo a mudarse. Y después, dependiendo de las características del animal, a veces es conveniente que no esté el día de la mudanza, sino que ese día esté dando un buen paseo o esté con algún allegado, hacer todo el movimiento de las cosas y que después él venga. Pero sí que ya conozca el lugar de antemano, es una recomendación para todos. Me voy de viaje. No puedo llevar a mi perro. ¿Es bueno que vea que hago la valija o no? Depende del animal, en mi casa no. No es En mi bueno. casa no es bueno. Pues es que en mi casa es un montón de discusión. Porque yo creo que no es bueno, yo soy medio negador. Francisco me dice, no, tiene que ver porque tiene que saber que nos vamos, así sabe que vamos a volver. Y yo no sé si funciona así. Pero digo, vos decís que depende del caso. Depende del caso, si vos, por ejemplo, vas a hacer la valija 2 días antes, el animal ya está muy activado y muy ansioso con respecto Eso al no me viaje. pasa, por suerte. Lo hago 15 minutos antes. Eso no me va a pasar nunca. Está muy bien. Ok, entiendo. Sí, digamos, son todos movimientos que lo alteran al animal. Dependerá también de cada caso, pero ellos igual se dan cuenta de que te estás yendo de viaje. Si no es la primera vez, también saben que es un viaje, que es vacaciones, que vas a volver. ¿Se dan cuenta? Yo creo que sí. Yo te Sí, creo todo lo que vos me por digas. supuesto que si es algo más rutinario, si es algo que pasó, por ahí la primera vez no es Claro. tan claro. Pero si es algo que se va repitiendo, ellos establecen ese tipo de asociaciones. Veo un tema que cuando lo leí en tu libro fue como, me estrujó el corazón, que es el duelo, Ajá. ¿no? La muerte de los animales, de nuestros animales. Y para mí sigue siendo un tema
que está muy asociado a esto que hablábamos al principio de la legitimación del dolor y del amor, de las dos cosas, ¿no? Y muchas veces pasa como siento que hay mucha gente que tiende a tratar de explicar lo que le está pasando porque no sabe si el resto le reconoce ese dolor o no. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas del duelo? ¿Qué consejos das para cómo transitarlo mejor? Hay gente que dice, bueno, falleció un animal y automáticamente, no sé, adopto otro y trato de construir otro vínculo o no. Digo, ¿qué consejos nos compartís? ¿Cómo, no sé, nos aconsejás a transitar ese proceso? Bueno, es un proceso que en algún punto todos tememos porque entendemos que la expectativa de vida de nuestros animales es menor que la nuestra, ¿no? Nosotros consideramos como hijos, pero somos conscientes de eso siempre. Somos conscientes de que posiblemente va a llegar el momento en el que tengamos que despedirlos. En el momento del duelo, lo que pasaba mucho, y hoy en día cada vez menos, es que el duelo quedaba privado de derechos. Es decir, no tenías derecho ni siquiera a ponerte mal. No solo a tomarte un día en el trabajo de licencia, sino ni siquiera ponerte mal. No, ¿cómo no te vas a poner así? Bueno, era un perro. Bueno, los perros viven poco, digo. Ese tipo de expresiones, aún bien intencionadas, le restan validez a lo que vos estás sintiendo. Entonces, para la gente que está atravesando un proceso así doloroso, tiene que poder hacer lo que tenga ganas. Si tiene ganas de hablar del tema, habla del tema. Si no tiene ganas de hablar del tema, no habla del tema. Siempre buscar gente con la que, si va a elegir hablar, con la que se pueda sentir entendida o se pueda sentir comprendida. Entender que es un proceso normal, que tiene sintomatología penosa, angustiosa y desagradable, pero que la gente suele poder elaborarlo con los recursos que tiene, y si siente que se le está complicando mucho, puede buscar ayuda en algún terapeuta. ¿Y qué opinás con esto de volver a adoptar rápidamente o tratar de incorporar otro animal a tu familia? ¿Sos de los que cree que, bueno, depende, imagino, de cada uno, ¿no? Del proceso de cada uno. ¿Qué opinas de eso? Mira, mi recomendación es siempre tener más de un animal. Si yo pudiera Yo estoy de acuerdo con recomendar es vos. como Con siempre mucha tener más de ganas, uno. Y sí. después cuando fallece, si es que contraintuitivamente la gente no es que experimenta menos duelo porque tiene otros animales. Eso no sucede. Aún si vos tenés 4 perros y tenés que despedir a uno de ellos, te va a doler tanto como si Bueno, fuera el único. Pero tenés otros 3 que te van a ayudar en la elaboración del proceso. porque el vínculo, lo que estás duelando es ese vínculo único con ese animal. Exacto. No es simplemente ser tutor de un perro. No, no. Es el vínculo genuino, legítimo y singular con ese individuo. O sea, es que hace un tiempito hablaba con alguien que me decía que las empresas, una de las cosas que están viendo es, bueno, que cómo incorporamos esto, el vínculo de los empleados con los animales en el día a día de la oficina. No solamente que lo puedan llevar por fuera de los animales de servicio, digo, ¿no? Digo, que lo puedan llevar, incluso situaciones trágicas, feas, como es que un animal esté enfermo, que esté internado o que fallezca, ¿no? Y lo que ellos dicen que lo que están viendo es que definitivamente eso cambia la confianza de ese empleado con esa empresa. Que pueda hablar de eso, que pueda compartir eso, porque no es que vas a dejar de duelar y no es que vas a dejar de cuidarlo, básicamente le vas a terminar mintiendo a tu empleador o a tu empresa y lo vas a hacer igual. Entonces como que hay algo que se genera ahí que termina no siendo bueno para el vínculo, cuando en realidad si la empresa lo reconociera y se pudiese hablar de eso y se pudiese acompañar ese momento, bueno, nada, definitivamente todos estarían un poco mejor. No sé si leíste algo, sabés algo, tenés una opinión Sí, sobre el en tema. algún punto lo que pasa es cuando esto está librado a la buena voluntad del empleador, que es lo que sucede, y hay muchos empleadores que tienen Sí. un trato muy considerado hacia los empleados, no está legitimado porque por más que la buena voluntad te permita a vos tomarte un día para ir a ver a tu perro que está internado o para poder enterrarlo, por más que te lo permitan, te lo están permitiendo de favor o te lo están permitiendo extraoficialmente. Eso no le da legitimidad a lo que a vos te está pasando. Para vos eso debería estar reglamentado. Sí, absolutamente. Días por enfermedad, duelo. Sí, por supuesto que los animales tienen que tener algún tipo de inscripción, digo, no es de cualquier manera, tiene que estar regulado, pero de alguna manera tal en la cual podamos reflejar la elección de familia que estamos teniendo la mayoría de los argentinos hoy en día. ¿Por qué crees que no avanzan estos proyectos de, por ejemplo, días por duelo en las empresas, en el régimen laboral, ¿no? Digo, porque hay muchos proyectos en distintos países, yo los estuve viendo, pero por alguna razón no termina de avanzar. Es por parte de un cambio que no se termina de dar, de un reconocimiento que no se termina de dar. ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que estamos en un proceso de transición, bueno, y dentro de las transiciones hay movimientos de avance y de retroceso,
creo de todas maneras que si nosotros miramos la foto más amplia y vemos lo que era hace 10 años, no hace 50, hace 10 años con respecto a ahora, hicimos un avance muy grande. Parte de los cambios vienen dados desde la población misma, desde lo que la gente hace, y de ahí se van a reflejar después a las reglamentaciones. La política siempre va atrás, los gobiernos siempre van atrás, eso es así, digo, es la gente la que empuja, ¿eh? Y es como, che, es una realidad, es evidente, es obvio que está pasando. Te llevo un tema que lo mencionamos recién. En la ciudad hay casi 900.000 perros y gatos. ¿Crees que la ciudad está avanzando a la velocidad de tener esa comunidad de animales? ¿De tener ese número de animales y estas familias que estábamos mencionando recién? Mira, creo que es difícil. Creo igualmente que los cambios se vienen dando de manera muy acelerada dentro de la población y a nivel social, los espacios sociales para poder alojarlos también van cambiando. No sabría decirte si el ritmo es el que deberían tener, quizá debería ser un poquito mayor, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la posibilidad de que ingresen en locales de comida o la posibilidad de viajar en transportes públicos. ¿Qué le decís a esos que te dicen, porque a mí me lo dicen todo el tiempo, no, bueno, vos querés que los perros entren a los restaurantes, yo quiero comer en un restaurante sin perros, o quiero viajar en el colectivo sin perros, o en el subte? ¿Qué le respondes a esas personas? Yo creo que respecto de los restaurantes, tiene que tener la posibilidad de elegir el dueño del restaurante, Claramente. la dinámica del lugar. No es algo que tenga que elegir el usuario. Digo, el dueño del lugar establece un código particular y puede ser que tenés que ir vestido de cierta manera a ese lugar, ¿no? O los horarios de atención, no sé, lo que sea. Es parte de la elección del dueño del lugar. Con el transporte público ahí ya pasa otra cosa. Efectivamente hay gente que no quiere compartir con los animales, creo que también hay que respetárselo, pero eso no tiene que quitarle la posibilidad a quienes tienen animales de ¿Poder viajar en el transporte público? Exacto. Yo- Quizás se puedan dividir antes. los espacios o quizás se puedan destinar algunas unidades o vagones para unos fines y para otros. Totalmente, yo creo que, y eso es importante hablar, ¿no? Porque muchos te dicen, no, bueno, porque viajar, ¿para qué viajan con no sé, en el subte o en los bondis con perros? No hay necesidad, porque piensan que únicamente estás yendo a pasear con tu perro, ¿no? Que también tendrías todo el derecho de hacerlo. Pero mucha gente, digo, es porque es la manera que tiene para poder moverse en la ciudad, para ir al veterinario, para ir a algún lugar, o lo que sea, y no puede pagar una aplicación. Entonces, che, claramente tiene que poder usar el transporte público, obviamente con reglas, como decías vos. Pero de ahí a que no tengan la posibilidad, a mí me parece un despropósito. Es como... Sí, me hiciste acordar una vez charlando acerca de dónde pasan los animales las fiestas, ¿no? Y la posibilidad de, vos te juntas con tu familia extensa, que todos los animales puedan ser parte y que no queden en casa por cuestiones de ansiedad, los animales la pasan muy mal y demás. Y había gente que a mí lo que me decía es, sí, yo quisiera, pero no tengo cómo llevarlo. Bueno, ¿ves? Es eso. No tengo la posibilidad de hacerlo. Es eso. Es eso, porque aparte no es fácil ni siquiera, si tuvieses el dinero, ni siquiera es tan fácil encontrar en la aplicación autos que quieran llevarte. Y muchas veces vienen, dicen, ah, no, pero no vi que era con perro o con gato. Y no te suben, ¿entendés? Es como, no sé, yo estoy... Sí, y además esa gente indignado. después, muchos lo que me decían es, no, bueno, yo me quedo solo en mi casa para no dejar solos a mis animales. Entonces en algún punto los estás llevando a aislarse porque no les permitís la integración de su núcleo familiar. Su núcleo familiar incluye a esos animales. Es un gran punto ese que acabas de decir, no lo había pensado así. Pero es verdad que estás de alguna manera también fomentando la soledad. Es muy cierto eso. Terapias asistidas con animales. Sí. Contanos un poquito qué es y si crees además que deberías incorporarse a las prácticas habituales del sistema de salud en la ciudad, por ejemplo. Bueno, las intervenciones asistidas con animales es un campo muy amplio. Incluye algunas terapias, incluye otras actividades que están menos estructuradas también. El punto es que incorporan la participación de un animal con fines terapéuticos y con objetivos específicos que buscan ayudar a las personas en determinada situación. Hoy en día la tendencia es a considerar que este tipo de intervenciones lo que hacen es reflejar una intervención profesionalizada de base con un alimento que es el animal. O sea, si es un terapista ocupacional el que lo realiza, es una terapia ocupacional asistida por un animal o con un animal, ¿no? No es una terapia alternativa, sino que se basa en todos los principios e intervenciones de una terapia ocupacional, pero incluye este componente. La presencia de un animal hace que se genere más confianza con ese profesional, hace que el clima sea más distendido, facilita la comunicación, incluso entre personas que son pacientes cuando se comparten en espacios grupales. Entonces, agrega
un montón de componentes y de facilitación a una intervención que ya está establecida en sí misma. Todo lo que es atención médica de nuestros animales es caro, ¿no? Y es un presupuesto. Y de hecho hay muchos países o ciudades que están experimentando estos sistemas de obra social de alguna manera para que no termines endeudándote por todo lo que significa el sistema sanitario veterinario. ¿Qué opinas de estas experiencias de obras sociales? ¿Escuchaste algo? ¿Cómo te parece que se puede costear mejor? ¿Qué tipo de sistema veterinario crees que deben ofrecer las ciudades? No sé si veterinarios, de atención primaria, ¿no? Sí, a ver, creo que este cambio social que se está dando respecto de la legitimidad de los miembros no humanos de las familias está impactando en el sistema de atención, donde la atención veterinaria tradicionalmente tenía mucho menos recursos que la atención humana, era mucho más económica y tenía que serlo que la atención humana. Hoy en día el veterinario se encuentra en una disyuntiva donde por un lado se le ponen recursos bastante limitados a disposición, pero por otro lado se le exige que cure y salve a mi hijo, básicamente, a mi hijo, a mi perrijo, ¿no? Pero que no lo trate como un animal, que lo trate como mi perrijo y le dé toda la atención que yo mismo me propiciaría para mí. Ahí hay una contradicción y en algún punto, bueno, se irá resolviendo de alguna manera. Creo que cada vez va a haber más recursos disponibles para la atención de animales. Entre esos recursos está la posibilidad de acceder a sistemas de cobertura de seguro médico, básicamente. Creo que hay distintos tipos de cobertura, hay algunos que son para consultas como mucho más simples y otros que ya incluyen otro tipo de servicios como podría ser una internación que efectivamente es muy costoso. Para lo que es atención simple, en realidad por ahí no harían falta como un seguro, porque la atención suele ser más o menos accesible. Pero cuando se presentan este tipo de, claro, de complicaciones que requieren una intervención o una internación, ahí sí, mucha gente queda por fuera de sus posibilidades. Es muy interesante esta contradicción que vos planteás, porque esa contradicción se va a resolver con tensión. Tensión, demanda satisfecha. Digo, claramente es un tema del cual tenemos que ocuparnos. Es un tema que está ahí, es latente, pero es un tema que está ahí. De hecho, me pasa, hablando todo el tiempo con ciudadanos que te dicen, che, no sé, no llego a fin de mes, tengo que operar a mi perra, o tengo que operar a mi perro, o me está pasando esto, o tengo que hacerle rayos, o tengo que hacer esto, y es realmente desesperante la situación. Entonces, digo, yo creo que, nada, definitivamente hay que ocuparse. Digo, es un tema que hay que resolver. Sí, sin duda hay que reconocerlo y hay que empezar a pensar las alternativas. Marcos, te hago las últimas dos. ¿Está mal que duerma con mi perro? Oye, hay un montón de discusiones de eso, ¿viste? El perro duerme conmigo, no duerme, no bajo de la cama. No, el mío duerme conmigo en la cama desde que llegó hace 4 años, nunca se corrió. Estuvo en la punta y ahí se queda y todas las noches, olvídate, no hay ninguna chance. Verano, invierno, no importa nada. Está bien que dentro de tu familia generen dinámicas que les hacen bien a todos. ¿Sí? Como en algún punto dirimirlo en términos morales o en términos de lo que es correcto o incorrecto creo que no tiene sentido. Vamos a entrar en una discusión que no sirve. El punto es si esto beneficia o perjudica a los participantes. Sería como algo así. Y en líneas generales, respecto de los humanos, lo que se viene viendo es que hay cierto estilo de descanso y ciertos perros más que otros que permiten descansar mejor. ¿Viste? Tiene beneficios médicos. A partir de ahora hay que empezar a decir eso. Bueno, pero hay gente que definitivamente tiene el sueño muy liviano, hay perros que se mueven mucho o gatos que se despiertan mucho y caminan mucho y en esos casos no está indicado. Entonces, los beneficios de descansar con animales no son para todas las personas. En los casos donde la gente tiene un sueño más regular y los animales no se mueven tanto, se ve que la gente duerme más relajada. ¿Vos dormís con tus perros? Con uno. ¿Dormís? Sí. No es elección mía, eso también pasa. A veces no es elección de las personas, simplemente el animal está ahí. Entonces, eso lo que hace es sesgar un poco los estudios. Porque cuando vos comparás el descanso de la gente que duerme con los animales, estás incluyendo gente que no elige dormir con sus animales, que los animales eligen dormir con ellos. Es como está muy bien. Los matrimonios que duermen con alguno de los hijos porque el hijo no se va o porque en el medio de la noche se pasa. No es una elección lo que está ahí en juego. Pero bueno, en líneas generales, si el sueño es más o menos regular, el animal no se mueve mucho, la gente duerme mejor. Cuando los animales se mueven, la gente se despierta, hay más actividad nocturna, la gente duerme menos,
Sin embargo, al día siguiente no se queja. Y respecto de los animales muchas veces eligen justamente dormir ahí con sus tutores y mientras no haya otros problemas de conducta que esto pueda de alguna manera fomentar, no hay problema. O sea, el problema no es en sí mismo que duerma en la cama, sino animales que pueden ser o muy territoriales o que tienen ciertas conductas de reactividad y agresividad y por ahí está dormido y lo moviste sin querer y reacciona muy. Bueno, o que tiene dolor, a veces es porque tiene dolor, ¿no? Y lo tocas y saltan por dolor. Exactamente, o tira un tarascón. Digo, ese tipo de situaciones sí está contraindicado. No es para todos absolutamente la indicación, pero en muchos casos sí, y cuando se puede es hermoso. Última. Doctor de psicología, sos antrozólogo. ¿Qué es un antrozólogo para quienes nos están mirando? Bueno, es una persona que se dedica a hacer investigación acerca del vínculo entre los seres humanos y los demás animales. Sería como una ciencia nueva o un campo que se nutre de múltiples ciencias tradicionales, como podría ser la psicología, la sociología, la veterinaria, la etología. Todos estos campos aportan a la antrozoología y también se nutren de la antrozoología. Es decir, es una ciencia que se ocupa de estudiar un fenómeno, ya no conjeturar desde el saber popular o desde confrontar opiniones, sino desde hacer investigaciones. Para todos aquellos que estén interesados, curiosos, que quieran entender este vínculo que están sintiendo con estos seres maravillosos que son los animales, lean No te metas con mi perrijo, un gran libro del señor Marcos Díaz Videla, un grande. Léanlo porque es realmente un muy lindo libro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por ser parte de Volver al Futuro. No, por favor, un placer.